Bueno, comenzamos Hebreos, la carta a los Hebreos, la epístola a los Hebreos, como el libro de los Hebreos, como lo queramos llamar, y vamos a ver los primeros 4 versículos que en realidad son una introducción, ¿vale? Es una introducción que hace, esta epístola hace una introducción en estos 4, y luego lo que hace el libro completo es extender esta introducción, porque vais a ver que quedan cosas pendientes que lo dice, pero hay que demostrarlo, lo que está diciendo. Entonces, los primeros 4 versículos de la carta de Hebreo es una introducción a lo que el autor desarrollará en el resto del libro. En el original en griego, estas 4 frases es una sola frase. No hay coma, no hay punto, es solo una frase. Los traductores y la gente lo han dividido en partes y en muchas secciones para poderlo leer y entender, pero se ven claramente en estos 4 versículos 2 partes. La primera tiene que ver con la revelación divina, que sería del 1 hasta el 2a, primer párrafo del 2. Y la segunda con la persona, obra y posición del Hijo de Dios. Entonces vamos a verlo despacito y a ver qué podemos ver. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. El texto no empieza como normalmente empieza una carta, ¿verdad? Vemos que todas las cartas de Pablo se saluda, dice quién es, la autoridad que es. Esta carta empieza con ya Dios ha hablado. Es decir, al no haber una persona que se identifique, lo que podemos decir claramente, bueno, no sabemos quién ha escrito la carta, pero lo que sí sabemos es que es una carta de Dios, ¿verdad? Es una carta de Dios para todos los que han sido llamados a tener una relación con Él. Entonces, por eso la carta empieza, bueno, en la Reina Valera empieza Dios habiendo hablado. En otras, está buscando otras. Por ejemplo, en la nueva traducción viviente dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces. En la internacional empieza con Dios, que muchas veces y de varias maneras habló, y las otras también empieza con Dios. Entonces es curioso, ¿no? Que lo que está haciendo esta introducción es Dios ha hablado, ¿verdad? Ha hablado, y dice que ha hablado, eh, aquí no se refiere a nosotros. Cuando habla de antes, dice Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otros tiempos. Está hablando de otros tiempos distintos al nuestro, y lo que se está refiriendo es, pues, a los profetas, y más que a los profetas en un contexto, a todos los escritores del Antiguo Testamento. Dios habló a estas personas para que ellos, en su manera, escribieran la palabra y expresaran en ese tiempo a las personas que estaban viviendo en esa época, ¿verdad? Pero también para marcar cada libro que está escrito en una época, va marcando y va quedando para ser épocas distintas. Entonces dice, bueno, habló de muchas maneras, de distintas maneras, por sueños, por profecía, por visión, directamente, como pues vemos, por ejemplo, que se presenta en Abraham, ¿no? Y dice, y Jehová me habló, o sea que, entonces vemos que de muchas maneras, pero ahora en la actualidad deja muy claro que dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Okay? En estos postreros tiene que ver con últimos días. Cuando digáis, son los últimos días, ¿cuándo son los últimos días? No es cuando empieza Apocalipsis. Los últimos días comienzan desde que Cristo, ahí vino los últimos días. El reino de los cielos se ha acercado, ahí empiezan los postreros días. Se están alargando, ¿verdad? Más de lo que pensábamos o lo que sea, pero para él 1000 años es un día, así que... Entonces, cuando habla de postreros, en estos postreros días, es decir, a partir de Cristo, son los últimos.
tiempos, los últimos días. Otro tiempo y postreros días, otros tiempos anteriormente a Cristo y hoy en día, ¿no? Entonces, se distingue lo que Dios habló antes que el Hijo y comenzará a hablar como dice, a ver, que esto, se distingue lo que Dios habló antes del Hijo, ¿verdad? Como una época pasada, y como los últimos tiempos o postreros, como el inicio de una nueva época que, que tiende al fin. Es decir, los últimos tiempos es porque a partir de Cristo, ahí estamos esperando el fin. Anteriormente no hay redención, no esperamos ningún fin, lo que esperamos es redención. Una vez que viene la redención, ahora lo que queremos es el cumplimiento total de la redención, la libertad completa de la creación, ¿verdad? Que la creación salga de toda esta, de todo este, del pecado y de la maldición del pecado. Entonces, los posteriores días empiezan con Jesucristo y quiere decir que tienen un fin. Ha empezado el principio del fin. ¿Okay? Dice, el contraste de las dos frases quedaría de esta manera. Dios trae una comunicación antigua en otra época a nuestros antepasados por medio de los profetas y de varias maneras. Ahora, la comunicación más reciente en estos días finales es para nosotros por medio de su Hijo de una sola manera. Punto. Y ya sabemos que la única sola manera es su palabra. Lo va a decir ahora. Lo que Dios comunicó a los antiguos queda ahora totalmente definido con una sola revelación a través del Hijo. No es algo nuevo lo que trae el Hijo, sino lo que ya habló de distintas maneras que nadie tenía ni idea de lo que estaba hablando, aunque ellos pensaban que tenían mucho conocimiento, nadie tenía ni idea. Con el Hijo ahora expresa todo lo que anteriormente había estado diciendo de distintas maneras. Por eso ahora, cuando nosotros nos acercamos al Antiguo Testamento, vemos cosas que ellos no han visto en su época y aún los que no están en Cristo y no tienen el Espíritu Santo, siguen en su interpretación y no ven lo que realmente está enfocando, ¿no? Ellos niegan a Cristo cuando todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Y no lo podemos entender, porque son ciegos. Tú dile a un ciego, mira qué árbol más bonito, más alto. Pues no se lo pueden imaginar, porque nunca ha visto un árbol. ¿Okay? Entonces, lo que Dios comunicó a los antiguos queda ahora totalmente definido con una sola revelación a través del Hijo. Para no quedar dudas de lo que el Hijo, para no quedar duda de que el Hijo no es creación del Padre, sino de la misma esencia, el autor de Hebreos hace 7 afirmaciones que describe su persona, obra y posición. Cuando el humano, porque no lo recibe nada más que el humano esta palabra, cuando el humano recibe el Hijo de Dios, automáticamente lo que está haciendo es, el Hijo es una creación del Padre. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra naturaleza, como nosotros somos creados físicamente, el Hijo sale del Padre o de los padres, en este sentido. Entonces, da la impresión de que el Hijo es inferior al Padre o que el Hijo es creado por el Padre o que primero es el Padre y luego ahora el Hijo es creado y esto produce un estorbo que muchos de nosotros ya hemos visto en muchos live y en muchas discusiones que la gente dice, pero si es el hijo, ¿cómo va a ser el padre? Y porque quieren interpretarlo bajo el razonamiento de nuestra naturaleza como padre e hijo. Pero esto no tiene nada que ver. Entonces, para aclarar esto, porque imaginaros que no da esos 7, simplemente dije el hijo, esto cabría decir, es el hijo, es inferior, es creado, porque sí es hijo, y en realidad padre e hijo son propósitos. Esto es un poco a veces difícil de entender y hay que decir, bueno, no lo entiendo, ya Dios me lo revelará, porque a mí me pasaba al principio.
Cuando lo decía Luis, el de Chile, decía, son propósitos, y tenía mucha razón. O sea, no es que el Padre tenga un hijo que sea Jesucristo, no. Es Padre porque hay un hijo, y es un hijo porque hay un Padre, pero no es que el Padre haya tenido al hijo, no. Son propósitos. Ahora, fíjate que yo, viendo lo que está diciendo hoy aquí, yo no sé quién más es más importante, si el padre o el hijo. Y fíjate que se pone siempre como mucho más importante el padre. Da la impresión de que es más imposible acercarse al padre. Claro, porque vemos la posición de Jesucristo, que como hombre no utilizó su deidad y entonces coloca una posición superior a la del padre. Pero si tú te observas ahora que vamos a ver, en esta posición yo no sé quién es superior, ¿eh? Entonces, entender padre e hijo no significa que el padre sea superior al hijo. No, son distintos, son propósitos. El hijo es hijo porque tiene un padre y el padre, y a lo mejor esto no lo podemos llegar a entender porque esto es una cosa de la naturaleza de Dios, no es naturaleza nuestra, ¿verdad? Participamos en esta naturaleza, podemos disfrutar de esta naturaleza de estas personas, pero no llegamos, nunca lo podremos llegar a entender. Entonces, para aclarar lo del hijo y para que no quede duda y para que la discusión no venga, anda, ¿cómo va a ser de Dios si es el hijo de Dios? Si es el hijo es que Dios le creó, ¿eh? Entonces, para no crear estas dudas, siete afirmaciones que describe su persona, obra y actual posición de Jesucristo. Dice, a quien constituyó heredero de todo. Esta es la primera. Es heredero de todo. En el Salmo 2.8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Una herencia que ha sido inaugurada con la obra de Jesucristo, pero que se consumará al final de los tiempos de este mundo. Cuando Él tome posesión, ya lo hemos estudiado en Apocalipsis, cuando tome posesión de la herencia, ¿verdad? Dice que Él se ha hecho heredero de esto, es decir, el Padre no va a morir. Sin embargo, el Hijo toma posesión, herencia de todo lo creado. Es decir, cuando dicen, Jesucristo luego se lo entrega al Padre. No, no, Él es el rey, es el que reina. ¿Ok? Entonces, una herencia que ha sido inaugurada con la obra de Jesucristo, pero que consumará al final de esta era. Por ello, esta proposición inicial afirma el presente y anticipa el futuro reino de Cristo. ¿Ok? Heredero. Todavía no ha heredado el reino. Se ha ganado la herencia a través de la obra en la tierra, ¿verdad? Que hizo, pero todavía no ha cogido la herencia. Segundo párrafo. Y segunda afirmación. Y por quien asimismo hizo el universo. Y por quien asimismo, Cristo, hizo el universo. Es decir, Dios Padre hizo el universo con el Hijo, a través del Hijo. La voz, la palabra que dio vida, la palabra que dio orden, la palabra que afirmó el mundo fue de Cristo. Entonces, la siguiente afirmación dirige la mirada atrás a los otros roles del Hijo. El Padre y el Hijo tomaron parte en la creación del universo. El mismo, en el que toda la creación quedará sujeta, el mismo en el que toda la, porque heredará todo, es aquel en quien se originó. ¿No? El Hijo. Esto es Jesucristo. Dice la tercera, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El ver al Hijo es ver la gloria del Padre. Vuelvo a leerlo. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, el ver al Hijo es ver
la gloria del Padre. Por eso le dice a los discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ok? Lo que muestra a Jesucristo es la gloria del Padre, por la cual el Hijo es la manifestación de la persona y la presencia de Dios. De la misma manera, la imagen del Hijo manifiesta la sustancia del Padre. La sustancia del Padre la está manifestando el Hijo, ¿verdad? Lo que el Hijo representa es el ser del Padre, es decir, su naturaleza esencial. Es una burda ejemplo, pero es para un poco para que os deis cuenta de lo que está queriendo decir. Imaginaos que de repente veis a mi hijo, ¿verdad? Me conocéis a mí de joven, me habéis conocido a mí de joven, y de repente veis a mi hijo y dice, wow, es clavadito a ti. ¿Ok? En este sentido es. O sea, ver al hijo es verte a ti. Claro, hay una diferencia porque yo y mi hijo tengo distinta edad, pero en este caso no, porque los dos son eternos. Es decir, ver al hijo es ver al Padre, es la misma esencia que el Padre. Nos está, digamos, dando claves de que es Dios, no hay otra solución. O sea, los hebreos tenían a Dios como único, el único Dios, solo hay un Dios, y esto lo tenían como muy firme porque andaban entre pueblos que tenían un montón de deidades y tal, y ellos, un solo Dios, un solo Dios, un solo Dios. De repente llega Jesucristo, que es distinto al Padre, no sé qué, y ahí están moqueados. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Dos dioses? ¿Tres dioses? Y entonces él está mostrando quién es Jesucristo. Esto es así. Esto es Hebreos. Es un libro. Es palabra de Dios. La recibes, la crees o la rechazas. Claro, si la rechazas te da lo mismo. Quiero decir, bueno, que diga lo que diga eso. Ese puede decir misa. No me lo creo. ¿Ok? Entonces, la idea está en que si tú eres incrédulo no vas a recibir la revelación. Pero si tú estás observando lo que está diciendo estas primeras palabras de Hebreos, claramente te está mostrando la deidad de Jesucristo, que es el que vamos a ir viendo. Ahora vamos a ir bajando de nivel. Vais a ver que ahora bajamos de nivel para llegar al Jesucristo humano. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esta sería la cuarta afirmación. Lo que para los judíos en la antigüedad era parte de Dios, ahora el autor de Hebreo se lo atribuye al Hijo. Sujeta y controla a través del poder de su palabra todas las cosas creadas. ¿Quién hace esto? Esto lo hace Dios. No, perdona. Sí, pero a través de Jesucristo. Es Jesucristo el que, de alguna forma, imaginaros que es también un decir, porque no fue así, pero Dios Padre, Dios Hijo crean un plan. Vamos a hacer un mundo y aquí, aquí se acaba este mundo y empieza otra cosa. Esto es donde estamos viviendo. ¿Ok? Vale. Padre e hijo crean el plan. El hijo lo desarrolla. Y no solo lo desarrolla, sino que lo sustenta. Esto es fantástico. Porque si tú lo crees, nada se puede escapar al poder de Jesús. Nada se puede escapar al poder de Dios, porque Él está sujetando con su poder todopoderoso. No hay nadie más poderoso que Él. Nadie tiene capacidad de quitar su poder, es todopoderoso. Él está sujetando el propósito para que se cumpla el plan de desarrollo. Esto es lo que está diciendo. Y quien sustenta todas las cosas. Ahora, ¿cómo la sustenta? Con lo mismo con que la creó. La creó con la palabra y la sustenta con la palabra de su poder. Por eso es tan increíble. Yo sé, María y muchos que estamos aquí, como dice María, no todos los días es como un pum, pero no para María, para mí, para todos. O sea, ¿por qué? Porque es el poder de la palabra revelada. Claro, es muy distinto leer la palabra y no tener revelación, como muchos que la leen
Y estarían así, no quede aquí, que no pasa nada. Que no pasa nada, porque en realidad hay un propósito hasta llegar al punto en el que Dios revela, revela, revela y es su poder. Es la palabra. Si la palabra está diciendo que va a pasar esto, olvídate, va a pasar. Si la palabra dice que el demonio ese va a salir, el demonio se sale. Si la palabra dice que, porque él sujeta la creación. Esta frase es del libro, es para subrayarla. ¿Y quién? ¿Quién es? Jesús, Jesucristo. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su. Todo, todo está bajo su poder. Y nada se puede salir de él porque es todopoderoso. Quédate con eso. Tú cuando tengas un problema, cuando tengas una dificultad, cuando no estás solo, el Todopoderoso está arriba y hay un propósito. No te creas que el Todopoderoso, ay, que vaya, ay, que no está así. Él está sabiendo todo y controlando todo porque es todopoderoso. Y no solo eso, sino que formamos parte de él. Somos suyos, con lo cual no nos va a poder cuidar bien. Claro que hay cosas que no entendemos, claro que nuestro corazón y nuestra mente nos va a querer, claro que el enemigo todavía va a seguir trayéndonos dificultad, va a traer de enfermedad, va a traer... Y Dios va a utilizar todo esto por su propósito, para cumplir el propósito planeado desde la eternidad para la eternidad. ¡Wow! Y ahí estamos nosotros, metidos en todo esto. Vamos a por la siguiente, la sexta. Habiendo, la sexta, 1, 2, 3, 4, la quinta. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Bueno, aquí trae la preocupación más grande del humano, ¿cuál es? Pues, ¿cómo voy a purificar mis pecados? La religión nos ha dicho, con obras, haciendo esto, haciendo lo otro. Y nos damos cuenta de que no. Nos damos cuenta de que no podemos salir a través de las obras y, el mayor conflicto que tiene la humanidad, ¿verdad? Es que nace apartado de Dios y no puede por su propia cuenta acercarse a Dios. Entonces, ¿qué dice aquí? Que habiendo efectuado, ya está, ya lo ha hecho, la purificación de nuestros pecados. ¿Quién lo ha hecho? Él, no soy yo quien tengo que purificar mis pecados. Él ya lo ha hecho. ¿Por medio de quién? De mi obediencia, de mi santidad, de mi obra, de sí mismo, habiendo efectuado la purificación. Para los judíos que tenían en la cabeza, y lo vamos a ir viendo porque todo esto se va a desarrollar, que tenían en la cabeza el día de expiación. Como dice Cherry, es probable que todavía no haya llegado el año 70 donde destruyen el templo. Una vez que destruyen el templo, se acabó los sacrificios, se acabó el día de expiación. El día de expiación era un día en el que una vez al año se corraban todos los pecados. La gente estaba deseando llegar ese día porque ese día tenía unos segundos de gloria. Y digo unos segundos porque en pocos segundos volverían a pecar y otra vez volverían a sentirse sucio y otra vez tendrían que volver a esperar. Es decir, el problema de la purificación de los pecados es el problema más gordo que puede tener una persona que cree en Dios y que quiere llegar a Dios. El que no cree en Dios y tal no tiene ningún problema. Pero esa es otra historia distinta. Está hablando a la iglesia de los hebreos. Está hablando de una iglesia que creen en Dios. Independientemente pueden tener sus conflictos con Jesús. Tienen que, por sus tradiciones, por su herencia, pero creen en Dios y quieren alcanzar la vida eterna, ¿verdad? Eran los fariseos y se acercaban a Jesús. ¿Qué podré hacer para heredar la vida eterna? Que estén ahí equivocados no significa que ellos no tengan un cero. Entonces,
el mayor problema, la mayor preocupación del ser humano es la purificación de los pecados. Todos somos conscientes que pecamos y esto nos hace pecadores. También conocemos las consecuencias del mismo, por lo que todos intentan de alguna manera escapar de ellas. En este versículo nos aclara que Él efectuó la purificación de nuestros pecados, algo que tendrá que desarrollar en la carta para que podamos entender cómo lo hizo y quién lo recibió. Porque esto es una introducción. Si tú coges esto para hacer una teología o una doctrina de que Él ya ha pagado por mis pecados, perdona, tú no puedes coger la gracia por tu propia cuenta. La gracia es algo que se recibe, no que tú coges. Entonces tú lo estás leyendo, Él pagó por mis pecados, y tú lo coges y ya te crees. Pues entonces, si yo puedo salvarme, entonces es una obra que puedo hacer. Ya no es que no pueda salvarme, ¿no? Me puedo salvar, puedo coger la gracia, porque aquí está diciendo que Él pagó por mí. Señor, Señor, en tu nombre, el versículo que siempre decimos, ¿no? El problema de estar equivocado en ese aspecto. En esta afirmación de Hebreos de 1:3 tenemos la referencia de la introducción a la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Algo que va a desarrollar completamente el libro de Hebreos. El Hijo consiguió un perdón que sería permanente. Muy interesante también, porque para ellos el sacrificio de las cabritas y de los machos cabríos y de las ovejas y todo esto no era permanente, era temporal. Por eso tenían que repetirse. Entonces, el Hijo consiguió un perdón que sería permanente y abriría el acceso a la presencia misma de Dios. Cosa que tampoco tenían. Ellos mataban el animalito, se sentían limpios, pero no podían entrar al Santísimo Lugar. Uno, muy bien, yo te quito, no me di cuenta de tus pecados, los estamos cubriendo con la sangre del animalito, pero todavía no están pagados esos pecados. Tenemos que esperar la sombra a que venga Cristo. ¿Okay? Dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La posición actual del Hijo es como aquel que está sentado a la diestra de Dios. Esto sale del Salmo, bueno, el Salmo 110:1 dice, yo lo afirmo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No hay otra posición más elevada o de máximo honor y grandeza que esta. Es una clara demostración que la identidad, una clara de la identidad mesiánica de Jesús. ¿Okay? Él era el Mesías, porque si no, ¿cómo va a estar sentado? Si era un humano, ¿cómo va a estar sentado a la diestra de Dios? Y luego termina diciendo, hecho tanto superior a los ángeles como cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Lo más difícil de entender, del Evangelio es esto, que el creador del universo se hiciera hombre para cumplir el propósito y que tras la victoria alcanzara la herencia que lo pondría como más excelente nombre entre los hombres. Era Dios, ya tenía la posición, no había nada por encima de Dios. Sin embargo, Él se hizo hombre y este hombre, que era Dios, pero que se despoja de la deidad, ¿verdad? Este ser que nace de María, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, este Jesús, que es 100% hombre, a través de su obra, llega, digamos, al máximo honor y grandeza
Dice, al máximo, la victoria alcanza la herencia que lo pondría como el más excelente nombre entre los hombres. Entonces, la definición de Jesús hombre es importantísimo en este estudio. Porque muchas personas piensan que, claro, Jesús pudo aguantar todo lo que aguantó, hizo todo lo que hizo, porque era Dios. Pero es que no es así. Él no actuó como Dios. Él actuó 100% como hombre. Es decir, lo que ahora nosotros tenemos, el Espíritu Santo, en la misma medida que nosotros tenemos, Él tenía. Él se movía a través del Espíritu Santo, como nosotros ahora tenemos, en obediencia al Padre. ¿Y quién es el que le decía la orden del Padre? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Porque Él era hombre como tú y como yo. Claro, había una diferencia. Él no había nacido en pecado, con lo cual no tenía un corazón y una mente carnal que le dirigía al pecado, que le ataba al pecado. Satanás no podía controlarle. Satanás no podía, era libre, como ahora nosotros somos en Cristo. Aún así, nosotros seguimos teniendo una naturaleza carnal. ¿Por qué? Porque la heredamos, ese viejo hombre que dice que ha muerto pero que quiere resucitar. ¿Okay? Entonces, esto es lo más difícil de entender y que de alguna forma tendremos que asimilar, ¿no? Porque sí, bueno, lo pensamos, lo decimos y tal, pero es muy difícil de comprender que Dios, el creador del mundo, se haga hombre, viva como hombre, muera y en su resurrección consiga la victoria y se convierta, ¿verdad?, en el heredero por lo que ha hecho. Bueno, vamos a estudiarlo y vamos a aprender muchas cosas. La palabra superior dice hecho tanto superior a los ángeles. La palabra superior es una de las favoritas del autor de Hebreos. La veremos repetir a lo largo del texto, colocando a Jesús como superior de todo aquello que según la religión está por encima de los hombres. Y sobre todo de lo enseñado al pueblo hebreo. Si os dais cuenta, en muchas partes del Antiguo Testamento, el ángel tiene una posición que parece el ángel de Jehová, el ángel. Hay una posición de excelencia en el ángel. El entender que Jesús es superior que los ángeles era importante para los hebreos. Quizás nosotros, que ya llevamos un tiempo, ya entendemos que Jesús es Dios, ¿cómo no va a ser superior? Pero para ellos, para tener esta revelación de que Jesús realmente es Dios, tienen que ver que, oye, es un ángel, tiene un poder, tiene una superioridad al hombre tremenda. Él era hombre, pero sin embargo era superior. Y vais a ver que nosotros en la próxima lección, o en la siguiente, comienza diciendo, el que era superior a los ángeles se convierte en inferior. Entonces, vamos a ver que en Hebreos va a estar como matizando, mira, Jesucristo es lo que es y es superior, y va a decir superior a los ángeles, superior a la ley, superior al sumo sacerdote, superior al sacrificio, lo va a ir poniendo superior y lo va mostrando. ¿Por qué? Con todo lo que los hebreos tenían como sumo dentro de, por encima de ellos, como lo que es santo y lo que es superior. ¿Amén? Entonces aquí empieza con los ángeles y luego lo va a desarrollar. Entonces, superior a los ángeles. Este Jesucristo que vamos a ver que se hace hombre es superior a los ángeles. Y si es superior a los ángeles, ¿quién es? Si hay un solo Dios, ¿quién es? Es como en el estudio de Apocalipsis, cuando hablan de los 24 ancianos, ¿quiénes son esos 24 ancianos? Si habla de ángeles, ¿por qué van a ser ancianos? Si son ángeles, ¿por qué los llama a ancianos y a los otros ángeles? Entonces, esto es igual. Si es superior a los ángeles, ¿quién es? Si es superior a los ángeles. Entonces, por eso decía que no hay texto en la Biblia que marque la deidad de Dios como estos 4 versículos o estos 2 últimos versículos de Hebreos. Ahora, esto es el principio. Ahora él va a desarrollarlo, claro.
todos los que participemos en el estudio, vamos a estar comiendo constantemente, profundizando en quién es Cristo y, ¿verdad? Y cuál es su obra y qué significa y cómo ha limpiado el pecado, cómo ha hecho esto y qué beneficio y cómo. Todo esto lo vamos a ir viendo. Amén. Pues hasta aquí.